Muchísimas gracias por haberse conectado a este webinar en el cual vamos a estar hablando acerca de los principios de negociación. ¿Verdad? Ustedes saben que como todo emprendimiento, este es uno de los elementos o temas sumamente importante. Así es que un gusto que puedan acompañarnos con nosotros en esta mañana. Mi nombre es Iris López y pues voy a ser la facilitadora en esta mañana. Así es de que igual si tienen alguna consulta, ¿verdad? Durante el transcurso de esta sesión, pues ustedes pueden levantar la mano, pueden activar su micrófono y pueden hacer la consulta y con todo gusto la vamos a ir solventando. Así es que vamos a dar inicio, ¿verdad? Cuando hablamos de los principios de negociación, ustedes saben que nos estamos refiriendo a la parte de las ventas, ¿de acuerdo? Y no solamente nos estamos refiriendo a esa venta que podamos hacer con un potencial cliente, ¿verdad? Sino que también acá tenemos que tomar en cuenta esas ventas que probablemente podemos hacer con otras empresas. Entonces, cuando hablamos de realizar ventas, hay que hacerlo de una forma también que sea un poco más formal, más estructurado, ¿de acuerdo? Entonces, esos son algunos de los elementos que vamos a estar viendo en este webinar, ¿de acuerdo? Y por eso le hemos denominado también, pues, como a esta primera parte, la mentalidad vendedora. Principios de negociación tiene 2 puntos, pero esta mañana vamos a desarrollar de la parte de la mentalidad vendedora, que tiene que ver también con la parte de las ventas corporativas. Bien, entonces, ¿qué es vender? Vender es el proceso en el cual una persona ayuda a otra para que tome la decisión de comprar algo. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes saben que la persona que se encarga de esta importante tarea dentro de nuestra empresa tiene que ser alguien, ¿sí? Que esté realmente conocedor, ¿verdad? Sobre todos los elementos de la empresa, alguien que realmente se identifique con nuestra empresa. ¿Por qué? Porque esta persona es clave dentro del negocio, es la persona que realmente va a ayudar, que hace el contacto con esos potenciales clientes para que compren nuestros productos o servicios, ¿sí? Es decir, que son prácticamente influenciadores, ¿verdad? Entonces, el secreto de la venta realmente es escuchar y darle al cliente la razón, ¿verdad? Ustedes saben que hay un dicho que dice, el cliente tiene la razón en todo momento. ¿Sí? Entonces, el conocer sus necesidades y el ser empático con nuestros clientes o nuestros potenciales clientes, ¿verdad? Nos puede generar el poder tener una mayor tasa de éxito al momento de cerrar una negociación o una venta. Entonces, el demostrarles que tienes la experiencia sin sonar de forma altanera ni egocéntrica, es darle la oportunidad de confiar en ti y en tu empresa y tus sueños. Cuando estamos hablando del tema, ¿verdad? De generar estas sesiones de venta, ¿verdad? Con potenciales clientes, ya sea con consumidores finales o cuando estamos hablando con representantes de otras empresas, es importante que moderemos la forma en cómo nos vamos a dirigir hacia las personas. Imagínese, por ejemplo, que usted va al mercado. Al mercado, allá piense que va a la tiendona, por poner un ejemplo, ¿verdad? Y usted anda cotizando, por ejemplo, el precio de los tomates. Hay algunas personas vendedoras que probablemente muy amablemente le van a brindar la información, pero hay otras personas que de por sí, o sea, la gesticulación, ¿verdad? Los gestos que realizan en su rostro y la forma en cómo le contestan y si es posible no le dan la respuesta, sino que le hacen otra pregunta, ¿verdad? Si casi que le preguntan si va a comprar, ¿verdad? Para poderle dar el precio. O le dicen de que, no, mire, aquí el precio que yo le voy a dar es porque esto está caro y que no sé qué. O sea, divagan en muchas cosas, en otros pretextos, en otras excusas, y no le dan la información que el cliente o la clienta anda buscando. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Al momento de poder brindarle la información necesaria a nuestra clientela. Sí, y por eso es que decimos, o sea, hay que tener cuidado en la forma en cómo cómo nos comunicamos, ¿verdad? Con nuestro segmento de clientela y sobre todo cómo le brindamos la información,
¿verdad? O incluso la forma en cómo vamos respondiendo cada una de sus dudas al respecto. Entonces, aquí vamos a ver algunos tips, ¿verdad? Que pueden tomar en cuenta para poder tener una venta efectiva. De acuerdo, yo sé que ustedes como dueñas y dueños de empresas, ¿verdad? Probablemente no son ustedes únicamente los que realizan la gestión de la venta, ¿sí? Sino que tienen a otras personas que también les ayudan en estos procesos. Entonces es importante que ustedes conozcan también estos temas, ¿verdad? Y asimismo ustedes puedan transferirle esta información o este conocimiento a todo su equipo de colaboradores y colaboradoras, ¿de acuerdo? Y sobre todo, estar pendiente de estas personas que realizan esa labor tan importante de dar seguimiento a nuestros clientes, ¿sí? Las personas que se encargan de esa área de venta e incluso si tienen personas que están, tal vez no en la parte de la venta directamente, pero tienen a alguien que se encarga de la atención al cliente, ¿sí? Entonces, todas estas personas deben de estar realmente alineadas con los objetivos, con la misión, con la visión de la empresa, ¿sí? Y ustedes, que son las cabezas, las personas que lideran sus empresas, pues tienen que estar claros también de qué es lo que quieren dar a conocer a su segmento de mercado, a sus clientes, a su clientela. Entonces, uno de los primeros tips, ¿verdad? Para una venta efectiva es el tener en mente el satisfacer a todos y cada uno de nuestros clientes, ¿de acuerdo? Hay que vender y esforzarse al máximo con todos los clientes. Claro, sabemos que en algunos momentos nos vamos a encontrar con personas que probablemente no vamos a poder satisfacer en un 100%. Sin embargo, hay que tratar la manera, ¿verdad?, de siempre darle una solución, ¿de acuerdo? Entonces, igual para las personas que están en la parte de las ventas, probablemente bien, les decía que es necesario, ¿verdad? Que realmente tengamos cuidado en la forma en cómo le vamos a dar respuesta a nuestra clientela, ¿sí? Les decía que probablemente, ¿verdad? Llegue alguien con alguna queja, ¿verdad? O probablemente nos va a comentar sobre alguna experiencia que ha tenido anteriormente, ya sea con alguno de los productos o servicios que ha obtenido de nuestra empresa, ¿verdad? O incluso puede ser que les comente sobre alguna experiencia que haya tenido con otro vendedor o otra vendedora que le haya atendido anteriormente. Entonces, también hay que estar preparados o preparar, ¿verdad?, a las personas que están en esta área y que nos ayudan a saber cómo manejar estas situaciones y a modo de que siempre tratemos de dar una respuesta positiva o efectiva para estas personas, para nuestras clientelas. Otro de los tips es dejar los problemas personales en la puerta de la empresa. Ellos nunca deben ingresar a nuestro negocio, ¿de acuerdo? Eso es sumamente importante, ¿sí? Y eso está muy relacionado también con la parte de la inteligencia emocional, que son otro de los temas que tomamos en cuenta y desarrollamos dentro de nuestros webinars. Es importante que tengamos claro, ¿sí? El negocio o la empresa, usted va a realizar actividades comerciales, actividades de su negocio. Entonces hay que tener mucho cuidado en no mezclar, ¿sí? En no mezclar esos problemas personales o situaciones personales con el negocio, porque si no, eso también desestabiliza. Las personas que van a estar o que van a llegar a hacernos consultas o que van a realizar alguna compra, ¿verdad?, de alguno de nuestros productos o servicios, se van a dar cuenta que usted probablemente no está bien, ¿sí? Y se van a dar cuenta posiblemente por la forma en cómo usted les hable, por la forma en cómo usted se comporte o incluso por los gestos que usted haga, ¿sí? Entonces, son cosas que las personas percibimos, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? El dejar aparte los problemas personales antes de llegar a la empresa, antes de comenzar esas actividades, ¿sí? Sabemos que problemas probablemente en casa, ¿verdad? O en otros ámbitos que no sea el negocio, pues siempre van a existir, pero hay que aprender a separar también esos elementos, ¿de acuerdo? Otro de los tips es cuando estés en el salón de ventas o en la sala de ventas,
lo más importante de todo es el cliente. Entonces, cuando vamos a organizar nuestra sala de ventas, tenemos que pensar también en ello, ¿verdad? Muchas veces, como dueños o dueñas de negocio, cuando vamos a organizar nuestra sala de venta, pensamos tal vez en la comodidad para nosotros, sí, o para nosotras. Pero cuando vamos a organizar esta área, es necesario que pensemos en la comodidad del cliente, sí, que todas las áreas, ¿verdad?, estén acorde a brindarle una mejor experiencia a estos potenciales clientes que vamos a atender, ¿de acuerdo? Entonces también es necesario que tomemos en cuenta ese elemento. Otro de los tips es jamás prejuzgues a los clientes, ¿sí? No podemos evitarlo, pero no hay que dejar que afecte nuestra manera de atender y tratar con las personas. ¿Por qué? No sé si ustedes en algún momento han visto algunos videos de casos, por ejemplo, donde el dueño de la empresa se hace pasar como cliente y llega a hacer un estudio a la empresa para ver cómo tratan las personas, sus colaboradores, a los clientes o a las clientas. Y se disfrazan muchas veces de personas que probablemente dan un aspecto descuidado, que probablemente no tienen dinero, ¿verdad? Para hacer la compra, sí, porque tal vez los productos son muy caros o los servicios. Entonces la gente que está en el área de ventas tiende a tratar mal a estas personas o no les hacen caso, no les ponen atención, ¿verdad? Entonces, juzgan a la persona por su apariencia, ¿verdad? Y creen que es alguien que no vale la pena atender porque probablemente no se va a realizar una venta efectiva. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esos elementos. Tal vez no porque usted vaya a llegar a hacerse pasar por un cliente, ¿verdad? Pero podemos perder ventas debido a esa forma de pensar y a esa forma de actuar. Entonces también hay que tomar en cuenta estos elementos al momento de capacitar o de darle los lineamientos a las personas que nos ayudan en esta área. Sí, no hay que prejuzgar a las personas que puedan ser potenciales clientes que lleguen a nuestra sala de venta. ¿De acuerdo? Ahora bien, otro de los tips, recuerda siempre presentarte, es decir, dar los buenos días o las buenas tardes, mencionarle cuál es su nombre, su apellido, probablemente su cargo, ¿verdad? Es agradable cuando usted llega a un lugar, ¿sí? A una sala de ventas y la persona que le atiende se presenta, ¿verdad? Buenos días, mi nombre es Iris López, yo voy a ser la facilitadora de este webinar. Imagínense si yo hubiera, si a esta altura yo estuviera hablando y todavía no me hubiera presentado, ¿sí? Lastimosamente no tengo ahorita activa la cámara, pero obviamente sería muchísimo mejor si pudiera hacerlo mostrando también, ¿verdad? Mi rostro. Entonces, eso genera también confianza, si genera un lazo de confianza con el potencial cliente que tenemos enfrente. Entonces es necesario que podamos brindarle, ¿verdad? Esa comodidad a la persona de que pueda hacernos las consultas que necesite o nos solicite la ayuda, ¿de acuerdo? Entonces eso también es parte del proceso de la venta, ¿de acuerdo? Asimismo, hay que tener cuidado, ese es otro de los tips, tener cuidado en invadir el espacio personal de los clientes. Hay que saber diferenciar si es un cliente que nos va a permitir llamarle por su nombre o si debemos de utilizar alguna terminación, por ejemplo, señor, señorita, ¿verdad? Señora. Hay personas que les gusta que probablemente le hablen por su título, ¿verdad? Entonces, licenciado, ingeniero, ingeniera. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado también con esos elementos, ¿de acuerdo? Dependiendo de la persona, cuando son visitas a empresas que vamos a realizar, de antemano usted tiene listado de las personas a quienes va a contactar, porque previamente usted ha hecho toda una gestión para poder agendar una cita. Entonces siempre, por favor, tomen en cuenta el hacer la consulta de cómo deben de referirse hacia la persona, cómo deben referirse, porque sí es necesario, ¿verdad?, que lo tomen en cuenta, ¿de acuerdo? Sobre todo en nuestra cultura. Hay otras culturas en otros países que a la gente pues no
no toma en cuenta esa parte, ¿verdad? De llamarles por el título, pero en nuestra cultura sí, ¿verdad? Entonces sí hay que tomarlo en cuenta. Bien, otro de los tips es, tienes que ser empático y no simpático o simpática, ¿verdad? La simpatía es sentir lo mismo que los clientes. Esa es la simpatía. Sin embargo, la empatía es ponerse en el lugar del otro y comprender cómo se siente la persona sin comprometerte emocionalmente. Por eso decimos, hay que ser empáticos o empáticas, ¿verdad? No simpáticos. ¿Por qué? Al final ustedes, en la medida en que podamos tener una mejor comprensión, ¿verdad? De las necesidades, ¿sí? De las necesidades o problemas que tenga nuestro cliente, vamos a poder darle también una mejor respuesta a lo que esta persona necesita, ¿verdad? Y podemos tener en cuenta esa parte, ¿sí? El poder ser empáticos o empáticas, ¿verdad? Y no involucrar tantos sentimientos. ¿Por qué? Porque si no, puede ser que de repente comencemos a hablar sobre otros temas y no realicemos la gestión de la venta de manera efectiva, ¿verdad? Entonces, y también acuérdense que usted eh, tiene que atender a otras personas. Entonces, eso puede hacer también que se extienda esa reunión, ¿sí? Otro de los tips es utilizar las palabras para expresar, no para impresionar. De acuerdo, también hay que tener mucho cuidado, como les decía, dependiendo también a quién se vaya a dirigir, ¿verdad? Si es una persona, un cliente que visita mi sala de ventas, sí, porque va a depender también de los productos o servicios que ustedes tienen, eh, hay que tener cuidado en la forma en cómo nos dirigimos con las personas, cómo les damos la información. De acuerdo, muchas veces queremos impresionar a las personas, pero si no tenemos cuidado, puede ser que utilizamos información que probablemente no es verídica, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado en esta parte. Sí hay que utilizar las palabras que realmente nos ayuden a expresar lo que queremos y no necesariamente impresionar a nuestros potenciales clientes. ¿De acuerdo? Otro de los tips es decirle solo lo necesario, pero de manera positiva. Que no sienta como una responsabilidad del adquirir nuestro producto, sino más bien una necesidad. ¿Sí? Y eso tiene que ver mucho también con la propuesta de valor que generemos, ¿verdad? Ese también es otro de los temas que anteriormente y en lo sucesivo, pues se van a estar tomando también en los webinars. Si ustedes no han creado la propuesta de valor de su producto, de su servicio, también es bueno que lo reciban, ¿verdad? Que reciban esa temática, porque eso nos permite, ¿sí? Generar o tomar en cuenta la información necesaria que yo debo de brindarle a mi potencial cliente o clienta, ¿sí? De la manera efectiva en que usted pueda darle a conocer realmente cuáles son los atributos y los beneficios que va a obtener al tener o al comprar, ¿verdad? Ya sea nuestro producto o servicio. Entonces, eso es sumamente importante, ¿de acuerdo? Y no darle información que probablemente no va a ser pues eh, tan necesaria o tan importante para él, ¿sí? Sino que hay que tener también en cuenta esa parte, ¿sí? Brindarle la información que realmente sepamos que va a ser de ayuda para la persona en conocer cuáles son esos beneficios que va a obtener al adquirir esos productos o servicios. ¿De acuerdo? Bien, otro de los tips es jamás interrumpir a los clientes. Eso también es importante. Hay que escuchar sus necesidades. Una palabra mal escuchada o comprendida puede ser un factor decisivo para no cerrar una venta. ¿De acuerdo? Cuando las personas nos están comentando, ¿sí? Lo que les decían al inicio, ¿verdad? Puede ser que alguien nos esté hablando sobre alguna experiencia que haya tenido o tal vez tenga alguna duda, alguna consulta. A veces nos queremos apresurar a darle una respuesta a esa pregunta porque pensamos que cuando estamos en esa área probablemente de tanto escuchar preguntas, consultas de las personas, hacemos clip en algunas, ¿verdad? Y las vamos asociando, pero hay que tener cuidado en esta parte. Hay que dejar o hay que permitir que la persona
complete la frase, ¿verdad? O la información que nos está brindando para luego nosotros poder darle una respuesta. Porque si no, la persona puede sentir que su pregunta no es importante o puede sentir que realmente no le estamos dando el tiempo que necesita, ¿verdad? Para expresarse. Entonces también eso tiene que ver mucho también con la comodidad, ¿sí? Y la confianza que estamos generando con ese potencial cliente. Otro de los tips es, las conversaciones deben ser diálogos y las preguntas deben permitir que la otra persona hable para llegar progresivamente al cierre de la venta. ¿De acuerdo? Esto se da mucho cuando tenemos que hacer visita a clientes que son más formales, ¿verdad? Cuando usted va a hablar con clientes que son formales, a los cuales usted ha tenido que generar, ¿verdad? Una cita para poder hablar con ellos, ¿sí? Es necesario que en esa conversación, ¿sí? En esa conversación realmente ustedes puedan escuchar, como decíamos en un inicio, cuáles son esas necesidades, ¿sí? O problemas que tiene ese cliente y asimismo, pues ustedes poder generar una respuesta que sea positiva, una respuesta que sea efectiva, ¿verdad? A esas inquietudes o necesidades que tienen las personas, ¿verdad? Con la persona que estamos realizando la gestión de venta. Entonces, es importante que también tomemos en cuenta esto. Otro de los tips, logra que los clientes te tengan confianza. La manera de lograrlo es dejar que hablen lo justo para saber qué quieren, entonces debemos escuchar. Sí, esto es casi que resumiendo, ¿verdad? Algunos de los tips, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen todo esto, si son empáticos, si ponen atención a lo que las personas les están diciendo, si les dan el tiempo necesario, ¿verdad? Entonces, todo eso nos va a permitir al final el poder generar buenas respuestas para estas personas y eso va a generar lazo de confianza. Entonces, eso también permite que la persona tenga una buena experiencia, ¿verdad? Con nuestro negocio, con nuestra empresa. Entonces, por eso les decía, es importante, ¿sí? Que si ustedes tienen a otras personas, a otros colaboradores o colaboradoras en esta área tan importante y delicada que es la venta o la atención al cliente, deben estar totalmente alineados con los objetivos de la empresa, con esa visión, con esa misión, ¿sí? Lo que usted realmente quiere darle a conocer a sus potenciales clientes. Sí, porque para los dueños o dueñas de los negocios puede ser más fácil en algunos casos. No estoy diciendo que en todos, porque a veces también tenemos personas, ¿verdad? Que probablemente no les gusta hacer esa gestión de la venta porque consideran que no tienen como esas habilidades sociales, ¿sí? Y se dedican más a la parte administrativa, se dedican más a la parte de la producción, ¿verdad? Pero a pesar de que suceda eso, a pesar de que si en algún dado caso usted es una de esas personas que solamente le gusta quedarse en la parte de la producción, en el área administrativa, es importante que ustedes también sepan sobre estos temas. ¿Por qué? Porque son ustedes quienes van a transmitir los lineamientos a sus colaboradores y colaboradoras. Entonces también deben de manejar estos temas, aunque ustedes no sean las personas que vayan directamente a hablar con esos potenciales clientes o clientas, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cuál es el contexto entonces durante la venta? Bueno, la venta realmente es un proceso, ¿sí? Entonces hay que organizarse, ¿de acuerdo? No hay un misterio para la venta, simplemente es la habilidad de facilitar a las personas el que puedan comprar un producto, un servicio o una idea. ¿De acuerdo? Pero sí debemos organizarnos, ¿de acuerdo? Hay que tomar en cuenta cómo va a ser ese proceso de la venta, cómo va a llegar nuestro cliente hacia nuestro negocio, hacia nuestra empresa, ¿verdad? Ahí juegan otros elementos, sí, aquí intervienen otros elementos, ¿verdad? En la parte de la venta, pero sí es importante, ¿verdad? Que esta parte se organice, ¿sí? Entonces, parte de los elementos que se deben de tomar en cuenta es el perfil de la persona vendedora. Es decir, esa persona a la cual le vamos a dar
esa misión importante, ¿sí? De tener ese contacto con nuestros potenciales clientes, ¿de acuerdo? Entonces aquí es lo que les decía, sí, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Al momento de elegir o seleccionar a las personas que nos van a ayudar en esta área, ya sea personas vendedoras o personas que estén en el área de atención al cliente. Para empresas que son más grandes, incluso tienen un área en el cual pues reciben lo que son las quejas, ¿verdad? O devoluciones. Híjole, entonces esas son como áreas bien claves de la empresa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen que tratar con clientes o clientela que probablemente no han tenido una buena experiencia tanto con nuestros productos o servicios, ¿verdad? Entonces esas personas tienen que estar bien capacitadas sobre el manejo de conflictos, ¿verdad? Y la manera en cómo manejan esas relaciones sociales. ¿Por qué? Porque van a interactuar con estas personas y de antemano sabemos que probablemente no va a ser una persona que va a llegar tranquila, sino que hay que tener como ciertas técnicas, ¿verdad? Para poder tranquilizar a la persona y que no sienta también, ¿verdad? Que no le estamos poniendo la atención, porque a veces eso sucede. No sé si en algún momento ustedes, por ejemplo, han llamado a algún banco o han llamado por algún problema a una compañía telefónica. Sí, cuando la persona del servicio al cliente eh, casi que en automático le van haciendo algunas consultas, usted le va brindando información y ya le van brindando algunas respuestas, ¿sí? Pero a veces necesitamos, como clientes, ¿verdad? Necesitamos como brindar o queremos darle más detalle de nuestro problema, de nuestra situación, porque sabemos que de por sí las opciones que nos brindan de antemano no nos han ayudado a solventar nuestras dudas, ¿sí? Entonces, o a veces no saben cómo contestarnos, ¿verdad? Entonces aquí es como es una parte bien crítica, bien delicada, ¿verdad? Entonces estas áreas de nuestra empresa, entonces sí hay que tener mucho cuidado al momento de seleccionar a estas personas. ¿De acuerdo? Entonces, algunas de las habilidades y características que deben de tener estas personas es que les guste ayudar a los demás. Sí, tiene que ser una persona colaboradora, ¿verdad? Tiene que tener buena autoestima, eso también es sumamente importante, ¿verdad? Estar seguros de lo que saben también. Y eso está relacionado también con la información que ustedes le brindan tanto de su empresa como de los productos y servicios. Entonces también, o sea, esa eh, es como la herramienta, ¿verdad? Más importante para las personas que están en esta área. La información que puedan tener de nuestra empresa y de los productos y servicios que ofrecemos. También tienen que ser personas que se identifiquen con los otros y considerar sus puntos de vista. Eso tiene que ver con la empatía. Sí, o sea, tienen que ser personas empáticas, ¿verdad? Y que creen en lo que venden. Eso es sumamente importante. Si la persona que va a ir a hacer la gestión de la venta no cree en los productos o servicios que está ofreciendo, va a ser muy difícil que sea un vendedor o una vendedora exitosa, ¿sí? Porque hasta eso se nota, ¿verdad? O sea, los clientes realmente se fijan en esas cosas, se dan cuenta. Entonces hay que tener cuidado también con esa parte. Eso es uno de los elementos también importantes, ¿verdad? Las características de beneficios que ofrecemos a nuestros clientes, a nuestra clientela. Y es parte de la información que debemos brindarle a las personas que nos están colaborando en esa área. ¿Sí? Entonces, las características definen un producto o un servicio, mientras que los beneficios son los aspectos de un producto o servicio que atraen al comprador. ¿Sí? Un ejemplo de característica es el color. ¿Sí? El auto es color rojo, eso es una característica. ¿Cuál es el beneficio? Ah, bueno, parte de los beneficios es que me voy a poder transportar, va a haber un ahorro de combustible, ¿verdad? Con referencia a otros vehículos, porque solamente es de 2 cilindros
y de esa misma gama la mayoría son de 4 cilindros. Entonces, esos son beneficios, ¿sí? Parte de las características y beneficios. Entonces, hay que tomar en cuenta, ¿sí? La información que le vamos a proporcionar a las personas que nos van a colaborar en esa área de ventas. ¿Sí? Entonces, es importante que como empresas y como dueños de negocios, ustedes tengan, ¿verdad?, definida cuáles son todas las características y beneficios de esos productos y servicios que ofrecen. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que usted luego pueda transmitir esa información a las personas que van a estar en esa área. ¿De acuerdo? Por eso les hacía mención también de la parte de la propuesta de valor. Entonces, es información que debemos brindarle a estas personas. Bien, otro de los elementos importantes que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Al momento de las negociaciones, ¿sí? Es la estrategia para potenciar las ventas, ¿de acuerdo? Entonces, hay algunas acciones que podemos generar, ¿verdad? Desde el área del cliente, ¿sí? Como acciones desde la parte de quien vende, ¿sí? Entonces, desde las acciones en el cliente es crear una sensación de urgencia. Es decir, el ser humano tiende a posponer las cosas, por lo tanto el vendedor crea una necesidad de que debe comprar ya sea ese producto o servicio en el momento. Pero entonces no hay que darle como esa oportunidad al cliente, ¿verdad? De que diga, no, entonces voy a regresar después o luego vemos, ¿verdad? Entonces la persona que está en esa área de negociación, en esa área del cliente, ¿verdad? De la venta, perdón, debe de ser una persona, ¿verdad? Que sepa cómo brindarle la información a nuestro cliente a medida o con la estrategia, ¿verdad? En mente de que debe cerrar esa venta, ¿sí? Por ejemplo, si nos dicen, es que no tengo efectivo, pero nuestra empresa maneja otros medios de pago. Sí, hay muchos clientes que se van por ese lado. Sí, no sé si en algún momento les ha pasado a ustedes, ¿verdad? Que probablemente le dice, pero no ando efectivo. Pero tiene su tarjeta de crédito, tiene su tarjeta de débito, no se preocupe, nosotros tenemos un post para que usted pueda pagar. O si son ventas en línea, ¿verdad? Si hay alguien que le gustó el producto o el servicio, ¿sí? Entonces, también debemos de tomar en cuenta esos elementos. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, es necesario que en la medida también ustedes vayan conociendo cómo es su clientela, ustedes puedan tener estrategias para poder abordar como esas salidas que pudiera buscar el cliente para no comprar en ese momento el producto o el servicio, ¿de acuerdo? Pero eso también tiene que ver mucho con la experiencia y la información, la investigación que ustedes realicen de cada uno de los segmentos del mercado a los cuales atienden, ¿sí? O a los cuales le están apuntando, ¿de acuerdo? De parte de las acciones del vendedor, pues obviamente, ¿verdad? También tenemos que generar algunos incentivos, ¿sí? Para el equipo de colaboradores y colaboradoras. El vender es hacerle la vida más fácil a nuestros clientes, pero por esto los vendedores deben ser recompensados, ya que es importante apreciar la manera en que los ingresos influyen, ¿sí? En esa parte de las ventas. ¿De acuerdo? Entonces también es importante que reconozcamos, ¿sí? Esa labor que realizan estas personas. Y si ustedes se fijan, hay muchas empresas, ¿verdad?, que trabajan en base a comisiones, ¿sí? Ponen una meta o establecen una meta de ventas, ya sea semanal o mensual, y en base a eso, si la persona logra esa meta, le dan un bono o le dan un incentivo, ¿de acuerdo? Entonces, a medida las empresas, pues, o las personas van logrando esas metas, pues van a obtener un mayor ingreso y eso es un incentivo para las personas y eso también hace que nuestros colaboradores y colaboradoras pues se incentiven y sean más proactivos, ¿verdad? En el poder cerrar ventas efectivas o realizar buenas negociaciones, ¿verdad? Con potenciales clientes. Entonces, esa es parte de algunas estrategias para poder potenciar nuestra venta, es decir, el que crezca. Un elemento importante en la parte de negociación, ¿sí?
es la parte de prospectar. ¿Y qué quiere decir prospectar? Bueno, eso tiene que ver con la parte de la segmentación de mercado, ¿de acuerdo? Es decir, que antes de comenzar a vender necesitamos encontrar quiénes son esos prospectos, quiénes son esos segmentos de mercado a los cuales nos vamos a dirigir. Entonces, estos son quienes, según a partir de nuestra investigación, ¿verdad? Es probablemente quienes puedan llegar a ser nuestros clientes, ¿de acuerdo? Eso es importante, tal vez este es un tip que les voy a dar también. Al momento de que ustedes creen un producto o un servicio, siempre háganlo desde la perspectiva de la clientela, es decir, un segmento de mercado determinado, y eso les va a permitir a ustedes identificar problemas o necesidades que tenga ese segmento de mercado. ¿De acuerdo? O puede ser que ustedes en el entorno descubran algún problema o alguna necesidad de un grupo de personas específico. Entonces podemos estudiar qué potencial podría tener ese segmento de mercado, si es un segmento de mercado más amplio, al cual le podamos ofrecer un producto o un servicio o una solución. Sí, entonces, en la medida en que ustedes vayan creando nuevos productos o servicios, por favor tomen en cuenta eso, ¿sí? Siempre debe de salir o siempre se deben de crear productos y servicios tomando en cuenta como base el segmento de mercado al cual le voy a dirigir este producto o servicio y cuál es su necesidad o problema, ¿verdad? Eso es lo que nos va a permitir crear buenos productos y servicios. Entonces, aquí hay 4 cosas o 4 elementos que debemos de tomar en cuenta para prospectar. Sí, entonces, primero, hay que seleccionar y calificar nuestros prospectos, ¿sí? Es decir, hay que hacer la segmentación, ¿verdad? Su prospecto debe tener conocimiento de su organización, es decir, hay que brindarles información, ¿sí? Sobre quiénes somos, qué es lo que ofrecemos, cuáles son nuestros productos y servicios. ¿De acuerdo? También hay que ver quién tiene más potencial para comprar. Eso también es bien importante. ¿Sí? Cuando estamos haciendo la segmentación de mercado, cuando estamos prospectando, puede ser que hayan 2 segmentos de mercado similares, los cuales pueden adquirir mi producto o servicio, pero de esos yo tengo que evaluar también, ¿sí? ¿Quién es el que puede tener la mayor probabilidad de que compre mi producto o mi servicio? Recuérdense que también existe la competencia. Sí, no solamente están ustedes con su negocio ofreciendo solamente su producto y servicio y es único, ¿verdad? Puede tener algunos elementos que realmente sean diferenciadores de la competencia. Sin embargo, no debemos dejar de lado esto también. Sí, hay que ser conscientes de que existe una competencia en el mercado y que todos están luchando, pues, por tener una participación dentro de ese segmento de mercado. Entonces, también hay que tomar en cuenta esto, ¿sí? Hay que mirar quién tiene más potencial para comprar y también vender a quien tenga la solvencia y autoridad para comprar. Sí, muchas veces dentro del proceso de la compra, ¿verdad? De nuestros productos o servicios, el cliente, sí, el consumidor, ¿verdad? Puede ser una persona totalmente diferente a la persona que realiza la compra del producto o servicio. Entonces también tengo que analizar eso. ¿Quién es la persona que compra el producto o el servicio y quién es la persona que lo consume? En algún momento puede ser que sean las mismas personas, ¿verdad? Puede ser la misma persona quien compra y consume el producto o servicio, pero en otros casos puede ser diferente. Por ejemplo, cuando nos centramos en productos que son dirigidos a mascotas, ¿verdad? ¿Quién es la persona que compra la comida para el gatito, por ejemplo, para el gato? No es el gato el que va a hacer la compra, ¿verdad? Es el dueño o la dueña de la mascota quien realiza la gestión de la compra, ¿sí? Pero quien consume el producto al final es el gato, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo sencillo para que ustedes también puedan analizar esta parte y que podamos hacer pues como esa analogía, ¿verdad? Entonces, el poder identificar quién es la persona
que va a comprar nuestro producto. Y esto también nos va a permitir saber cuál es el motivo de la compra. Y muchas veces eso lo dejamos de lado. ¿Cuál es el motivo de compra de esta persona? ¿Sí? Eso nos va a permitir generar también otras estrategias. Así es de que también hay que tomarlo en cuenta. Bien, este es otro de los puntos importantes, la solicitud de reunión. Eso tiene mucho que ver con la parte de las negociaciones que se hacen entre empresas o clientes que son formales. ¿Sí? Cuando ya vamos a atender clientes que son formales, que son personas que sabemos que no cuentan con mucho tiempo dentro de su agenda. Entonces es importante que manejemos nuestros tiempos. Entonces, ¿qué hay que tomar en cuenta al momento de hacer una solicitud de reunión? Primero, hay que llamar antes de la cita para poder confirmar, ¿sí? Obviamente, para llegar a este paso, al paso 1, anteriormente usted hizo la consulta, ¿verdad? Si podía hacer una cita, probablemente agendaron la cita, ¿sí? Entonces ya hubieron otros pasos previos, ¿verdad? Para esta reunión. Entonces, pero justamente antes de que se lleve a cabo ya la reunión, después de que usted ya ha establecido una fecha, es necesario que por lo menos un día antes usted llame nuevamente, ¿verdad? Para poder confirmar la cita, tanto la dirección, ¿verdad? Por si se va a llevar a cabo en otro lugar, ¿sí? La hora, ¿verdad? Y la persona con la cual usted se va a reunir, ¿de acuerdo? Y como les decía anteriormente, cómo debe de dirigirse. Si hay personas que tienen asistentes, entonces si usted se está comunicando con esa persona, hágale la consulta, ¿verdad? ¿Cómo debe de dirigirse hacia esa persona? ¿Sí? También hay que utilizar un mapa para localizar el sitio. Esto si usted no conoce la zona, si es una primera vez en la cual usted realiza la visita, ¿verdad? Hoy por hoy hay muchas personas que utilizan Waze. Yo lo que hago es que un día antes o 2 días antes busco la dirección, si es un lugar nuevo al que voy a ir, ¿verdad? Busco la dirección a través de Waze y veo qué tan factible es o qué tan certera es la dirección, ¿verdad? O la ruta que me da Waze. Porque a veces también puede ser que le lleve a un lugar que no es, si usted no colocó bien la dirección o no colocó bien el nombre del lugar al que va. Entonces hay que tener cuidado también en esos aspectos, ¿de acuerdo? Y no hacerlo justamente en el momento que usted se está subiendo al vehículo, porque ahí está perdiendo tiempo valioso también. Entonces, la recomendación es hágalo antes, un día antes, 2 días antes de ser posible. Otro elemento importante es también confirmar dónde está el estacionamiento. Y esto puede parecer risible, fíjense. El por qué preguntar si hay parqueo o no. Por ejemplo, aquí en el edificio de Conamip, donde estamos actualmente, si bien es cierto, hay parqueo, pero es un parqueo de pago, ¿verdad? Sin embargo, hay un parqueo anexo, ¿verdad? Que no está dentro del edificio, que es totalmente gratis y que es de la CONAMIP, ¿de acuerdo? Y que por lo general utilizan los compañeros o compañeras que vienen de territorio. Pero hay algunas personas que no saben que existe este parqueo. Entonces, casi cuando viene alguien que tiene una reunión con nosotras, por ejemplo, cuando ya están justo en la entrada del edificio, nos consultan, ¿y existe otro parqueo? O sea, pero imagínense, ya perdió tiempo porque está esperando que le contestemos en el momento. Probablemente va a tener que hacer otro movimiento, ¿verdad? Porque va a tener que salir del edificio, va a tener que tomar otra vez la calle, va a tener que hacer algún cruce. Entonces, eso genera realmente un retraso en el tiempo. Y también de por sí ya va dando como una mala impresión también con la persona que me voy a reunir, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado en esos elementos, hay que prestar atención en estos casos también, ¿sí? El poder confirmar entonces dónde está el estacionamiento, si hay allí en ese lugar, si es de pago, si hay algún estacionamiento gratis o gratuito, ¿verdad? Si queda dentro del edificio, si está fuera del edificio.
Entonces, son elementos que por muy pequeñitos que parezcan, realmente son importantes. ¿Por qué? Porque puede ser que también eso me cueste tiempo. Otro de los elementos es el clasificar los clientes de manera que se atiendan en un día los que estén cerca. Esto en la medida de lo posible, ¿verdad? Hay que también optimizar el tiempo, ¿sí? Y si podemos visitar 2 o 3 clientes que estén cerca de la zona en un mismo día, pues perfecto. ¿Por qué? Porque ahí estamos también optimizando los recursos de su empresa, ¿verdad? Así que también es importante tomar en cuenta eso. Hola, hola, perdón, me dice Ricardo, no escucho la presentación. Yo creo que los demás sí me escuchan, o quizás, estimado, si le sube un poco el volumen, ¿verdad? Sí, porque ahí veo, Samantha dice que sí se escucha la presentación. Estimado Ricardo, entonces tal vez si le sube volumen a su micrófono para que pueda escuchar mejor. Bien, entonces les decía, otro de los elementos es el dedicar tiempo para hacerle seguimiento o dar seguimiento a la orden, ¿sí? De manera que se envíe, ¿verdad? Lo que se prometió en el tiempo. Muchas veces cuando ya hemos asistido a la reunión, ¿sí? Podemos generar algunos acuerdos. Entonces es necesario que usted, por favor, esto no se le vaya a olvidar, lleve consigo una agenda o lleve algo en donde anotar los acuerdos que se den dentro de la reunión. ¿Por qué? Porque si no, se le va a olvidar algo, porque usted anda con muchas cosas en mente, se le puede olvidar algún detalle, ¿sí? Y eso también puede dar a una mala interpretación por parte de ese potencial cliente o clienta. ¿Por qué? Porque tal vez usted no le envió la información que le había prometido o lo que habían acordado, ¿verdad? O probablemente hubo algún detalle dentro de la negociación o del pedido que no quedó claro, entonces hay que darle seguimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos aspectos. El darle seguimiento a todos los acuerdos que se den dentro de la reunión. Entonces eso es sumamente importante y para eso, por favor, no se les olvide llevar una agenda, ¿sí? O llevar un cuaderno de notas, ¿verdad? Para que ustedes tengan donde anotar. Yo sé que hoy en día muchos utilizan el teléfono, utilizan la computadora, pero ustedes saben que a veces esto también se descarga y si usted no está pendiente de eso también, entonces, por favor, en la medida de lo posible, siempre anden una agenda o un cuaderno donde ustedes puedan anotar algo que sea necesario durante sus reuniones. Eso, créanme que es sumamente importante y les puede servir en cualquier momento. Bien. ¿Qué sucede entonces después de la reunión? Después de la reunión hay que también dar un seguimiento, ¿verdad? Sí, hay personas que generan lo que son cartas, compromisos, ¿verdad? En la cual pues se muestra así con claridad lo que se ha dejado en acuerdo con ambas partes, ¿verdad? Entonces es necesario que también se pueda dar pues seguimiento a esto. De acuerdo, lo que les decía, probablemente si usted no lleva algo en que anotar o ya lleva algo prescrito, ¿verdad? Entonces es necesario que también demos seguimiento a esta parte de cartas de acercamiento, ya sean cartas de compromiso, ¿verdad? O puede ser que usted trabaje en base a cotizaciones, pero entonces si es una cotización, pues también que lleve todos los elementos de la negociación, ¿de acuerdo? Entonces, en la parte de seguimiento, ¿verdad? También hay que buscar cuáles son los canales de comunicación que vamos a utilizar para medir ese progreso. Sí, entonces uno de los elementos que hay que tomar en cuenta acá es, o alguno de los pasos, primero preguntar al cliente si se le puede escribir por WhatsApp. Hoy en día yo creo que las personas ya no contestan al 100% sus llamadas telefónicas, ya sea al celular o a un teléfono fijo, ¿verdad? Ahora la comunicación prácticamente en un 60-70% se hace vía WhatsApp,
¿verdad? Entonces es necesario pues preguntarle a la persona, ¿verdad? Si se le puede hacer ese seguimiento, si se le puede escribir a través de WhatsApp. También consultar, ¿verdad? Llamar por teléfono. Es necesario, ¿verdad? Que usted también sea amigable, pregunte a la persona cómo se encuentra. Esos son como por cuestiones de educación, ¿verdad? Son modales. Entonces, también al momento de usted realizar una llamada, si la persona se lo permite o le dice que sí, pues que acepta también llamadas, tomar en cuenta esos elementos, ¿verdad? También hay que definir la fecha exacta del seguimiento y no fallar, ¿verdad? Si lo que veíamos en los puntos anteriores, si usted ha quedado en acuerdo de enviar alguna información o brindar algún dato o que va a enviar alguna muestra del producto, del servicio, algún catálogo, entonces no fallar en las fechas que usted ha quedado en acuerdo. Eso es sumamente importante. Y si usted ha tenido algún retraso o algo, por favor, siempre comuníquese con la persona, pero no lo haga al último minuto también, porque también eso le va a dar la sensación a la persona de que usted no estaba preparado, no estaba preparada, no estaba lista, y eso quiere decir que no le dio importancia al acuerdo que habían realizado. Entonces, y esto es sumamente delicado cuando estamos hablando de clientes que son potenciales o incluso imagínese que usted ha tenido una reunión con un socio, ¿verdad? Un posible socio. Estos son elementos que no solamente se aplican a la parte de la venta, sino que incluso relacionarse con socios o socias o potenciales socios, ¿verdad? Entonces, por favor, el poder cumplir con los tiempos y los acuerdos que ustedes tomen es sumamente importante. Así es de que si usted no puede cumplir con lo que ha quedado en acuerdo, comuníquese con la persona. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir a usted también el poder gestionar otra fecha, ¿verdad? Y pueden ver también otros elementos. Entonces, sí es importante, ¿verdad? Que tengamos cuidado también con ese elemento. Otro punto importante es el poder clasificar los clientes de manera que, bueno, esto era lo del punto anterior, hay que actualizar el cuadro de seguimiento, ¿sí? El Customer Relationship Management. Entonces esto tiene que ver con la parte de la gestión de las relaciones con el cliente, ¿verdad? Entonces hay una herramienta que se llama el mapa de experiencia del cliente, el cual me indica a mí cuáles son los puntos de contacto que tiene el cliente con mi empresa. Desde el momento en que me busca, durante la gestión de la compra, ¿verdad? O de las negociaciones y la postventa prácticamente. Entonces, este cuadro también nos sirve para poder identificar esos puntos de insatisfacción de nuestro cliente o en los cuales pueda generarle alguna mala experiencia. Por ejemplo, si son muy largos los tiempos de respuesta, si tal vez el local o la zona, ¿verdad?, donde se realiza la compra-venta es un lugar con poco acceso o es de difícil acceso. Eh, Hay algunos ciertos elementos o incluso las formas de pago, ¿verdad? Entonces hay algunos elementos que sí hay que tomar en cuenta sobre ese proceso, ¿verdad?, de la venta. Entonces, ese cuadro o esa herramienta nos puede servir mucho también para poder identificar esos elementos o puntos de mejora para que la experiencia de nuestro cliente sea positivo. Otro de los factores claves que hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, en la parte de las negociaciones, sí, es la imagen que proyectamos. Sí, eso ya tiene que ver mucho con nosotros. ¿Cuál es esa primera impresión, ¿verdad?, que ustedes le van a brindar a esta persona? Entonces, debemos vernos, ¿sí?, de una manera, pues, que se vea realmente profesional, ¿verdad? Sobre todo, como les decía, si usted va a una reunión con un cliente que es formal, por favor, que la persona que vaya a dar seguimiento o que se vaya a reunir, que realmente refleje lo que es la empresa, porque acuérdese que va en representación de su negocio, pero entonces tiene que ir vestido de manera adecuada, ¿sí? Hay que recordarle, ¿sí?, a las personas, ¿verdad?, el motivo de la reunión,
¿sí? Reafirmar, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? Va a hacer sentir cómodo a la persona también y eso también ayuda a que la persona se prepare, ¿de acuerdo? Es decir, recordarle, ¿verdad? ¿Cuál es el motivo de esa reunión que se va a tener? Si es que usted le va a dar una exposición o una explicación sobre los servicios que le van a ofrecer, o si es la muestra de la presentación del prototipo, ¿verdad? O si ya es la firma de un contrato, de un acuerdo. Entonces es importante el poder reafirmar, ¿verdad? ¿Cuál es el motivo o el objetivo de esa reunión? La primera impresión sucede en los primeros 30 segundos y eso es clave. Como inicia la reunión de ventas determinará el resultado. Sí, entonces también hay que tener en cuenta esos elementos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quieras o no, pues la presentación, sí, esa primera impresión que ustedes brinden con la persona también va a influir mucho en el sentir de la persona con la cual nos vamos a reunir. Entonces, sí hay que tomar en cuenta eso. ¿De acuerdo? Otro elemento importante, ¿verdad? La imagen que proyectamos es el manejo corporal y los gestos, ¿sí? Por ejemplo, cuando usted realiza la acción de sonreír, asentir con la cabeza, inclinarse hacia adelante en su silla, ¿verdad? Eso significa que le gusta lo que dice, ¿sí? Entonces acá hay que también saber interpretar ese manejo corporal que tiene nuestro cliente y también tener cuidado nosotros y nosotras con esos gestos que realizamos también y ese manejo corporal. Entonces aquí está la perspectiva desde ustedes, ¿verdad? O la persona que está dirigiendo la reunión, ¿sí? O la persona que ha ido donde este potencial cliente y la respuesta, ¿verdad? De los gestos y el manejo corporal que tiene la persona que usted tiene enfrente. ¿De acuerdo? Si la persona no sonríe y por el contrario tiene los brazos cruzados, eso me está dando ya señales de que la persona probablemente no está de acuerdo o probablemente tiene dudas de lo que usted le está diciendo. Entonces hay que tener cuidado también con esas acciones. El tocarse la cara puede significar que está pensando acerca de lo que la persona está hablando, de lo que usted está hablando. El tocarse, el cubrirse la boca cuando está hablando, ¿sí? Entonces eso es como, ay, que no le estoy diciendo toda la información probablemente a la persona, ¿sí? Entonces también hay que tener cuidado con realizar esas acciones. También el reclinarse, poner las manos detrás de la cabeza, ¿verdad? Entonces, eso puede significar que ha decidido hacerlo, ¿verdad? Tomar acción, tomar el acuerdo, ¿sí? Entonces, esos son solo algunos ejemplos de acciones, ¿verdad? Es necesario que ustedes también realicen, pues, una investigación un poco más amplia en este elemento, ¿verdad? Que tiene que ver con la parte del manejo corporal y los gestos, ¿sí? Porque esto también es uno de los puntos claves que también le va a ayudar a usted, no solamente saber cómo tratar a potenciales clientes o clientes, sino también incluso el manejo con otras personas, parte de las relaciones sociales. Entonces, esta es una clave también que ustedes pueden retomar para otras actividades, no solamente para el tema de tener reuniones con sus clientes o el momento de la venta. También es importante, ¿verdad? Dentro de la imagen que proyectamos, el poder presentarnos como una persona segura, ¿verdad? O la persona que está realizando esa gestión dentro de la sesión de la reunión, que se vea como una persona segura, ¿sí? Sonríen mucho, ¿verdad? Son personas que mantienen mucho contacto visual y se mueven mucho, ¿sí? Entonces, eso representa una persona segura, ¿sí? O sea, se siente cómodo. Usted ve que es una persona que se siente cómoda en el lugar, ¿verdad? Se apropia del lugar, ¿sí? Mientras que una persona insegura es una persona que ocasionalmente sonríe, es una persona que evita el contacto visual, adopta una postura de defensa, ¿verdad? Entonces eso lo que va a hacer es que la otra persona también
probablemente se comience a estresar, ¿verdad? Porque se va a sentir que probablemente no está o no está entendiendo lo que le está diciendo, o como dice acá, ¿verdad? Va a haber inseguridad sobre lo que están hablando. Entonces eso también no va a permitir que la persona tome una acción positiva de lo que estamos negociando, de lo que estamos hablando. ¿De acuerdo? Entonces también hay que tomarlo en cuenta. Y ya casi para ir finalizando, ¿verdad? También hay que tomar en cuenta cómo es el cliente o la clienta con la cual se van a reunir o a la que van a atender. Por ejemplo, si es un cliente joven, ¿sí? Aquí hay que tomar en cuenta la edad, ¿verdad? De las personas. Entonces, si es un cliente joven y la persona, el vendedor o la vendedora es una persona joven, probablemente se sientan más cómodos a hablar de forma más casual, de una forma más espontánea, utilizan probablemente un lenguaje más juvenil, ¿verdad? Algo más acorde a su edad, pero eso hay que tener cuidado. Mientras que un cliente joven con un vendedor mayor, ¿verdad? Puede ser que el vendedor sienta que, o el vendedor vaya a hablar como un tono de padre, ¿verdad? Comprendo, pero no utilizo el lenguaje juvenil, ¿sí? Entonces hay que tener como cuidado también en esos aspectos, ¿verdad? ¿Quiénes son las personas que van a estar atendiendo a este tipo de cliente o de clientela, ¿verdad? O igual darle los lineamientos, pues preparar a la persona, ¿verdad? Que probablemente va a tener que atender diferentes tipos de clientes o de edades en este caso. Si es un cliente mayor, ¿verdad? Entonces, y el vendedor es una persona más joven, sí, obviamente la persona tiene que mostrar respeto, ser tolerante y saber escuchar, ¿verdad? Siempre a la persona. Y eso no solamente con un cliente mayor, sino que con todos. Probablemente le otorga más tiempo del que piense que la persona necesite, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando son clientes que son un poco mayores, sí, son personas que piensan mucho. Yo soy una, o sea, yo cuando voy a comprar un producto, un servicio, o sea, híjole, o sea, en mi mente yo estoy analizando, estoy pensando, me conviene, no me conviene, esto está haciendo una gran evaluación. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando ve usted que el cliente, perdón, el vendedor o la vendedora que le está atendiendo comienza como a ver hacia otro lado o comienza a hablar con la otra compañera, el otro compañero, y de repente pueden hacer un gesto como que, híjole, no se apura, nunca toma la decisión, comienzan a hacer movimientos con el pie. Entonces, eso va a incomodar al cliente o a la clienta y lo que va a hacer es decir, ah, no, si no tienen ni paciencia, el cliente se va y eso hasta a usted le puede haber pasado en algún momento, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esos gestos o con esas acciones que se realizan frente a los clientes, ¿de acuerdo? Entre un cliente mayor y un vendedor mayor, obviamente el lenguaje probablemente sea más formal, es más estructurado, ¿verdad? Y se trabaja arduamente para establecer relaciones, ¿sí? Entonces, eso también tiene que ver con la experiencia de las personas, ¿verdad? Pero sí, estos también son elementos claves, son factores importantes que también se deben de tomar en cuenta al momento de realizar tanto gestiones de venta como reuniones de negociación. Bien, vamos a llegar hasta acá, ¿verdad? Con este webinar. Justamente hemos finalizado en una hora. Sí, ustedes saben que iniciamos casi a las 10:10, entonces son las 11:14, creo que hemos terminado un buen tiempo. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda al respecto con este tema. Por ahí estaba viendo en el chat, ¿verdad? Que algunas personas hacían la consultita si se les va a compartir el material. Con todo gusto, yo le puedo compartir la presentación, ¿verdad? En el transcurso del día yo se las voy a compartir al correo electrónico con el cual ustedes se registraron para poder participar en este webinar. Sí, estimada Samantha, bueno, de hecho, invitarles, ¿verdad? Porque cada semana se realizan webinars con diferentes temas,
¿sí? Entonces, incluso pueden verlas a través de la página de Facebook de CONAMIPE y lo pueden ver a través de el Facebook, ¿verdad? El Facebook de CONAMIPE y la página web. Ahí ustedes pueden estar viendo los enlaces y los temas de todos los webinars que se están desarrollando. Así es de que esperamos pues que la información que hemos compartido con ustedes en esta mañana sea de mucha ayuda, ¿verdad? Sobre todo en esa área tan importante que tiene que ver con las ventas y por el simple hecho pues de tener el contacto con nuestros potenciales clientes. Entonces sí son una de las áreas de la empresa, ¿verdad? Bastante importantes y debemos de tomarle muchísima atención. Así es de que quiero agradecerles por habernos acompañado en esta mañana, en este webinar. Y en el transcurso del día, como les comentaba, yo les estaré haciendo llegar esta presentación. Así es de que muchísimas gracias, ¿verdad? Si no hay ninguna consultita, pues vamos a finalizar en este momento con la sesión.